La franquicia de videojuegos y películas de Resident Evil es conocida por sus icónicos y aterradores monstruos. Algunos como Nemesis y Birkin ciertamente fueron de los más memorables. Pero en el medio del caos y el horror, es importante recordar que estos mutantes alguna vez fueron humanos con sueños y metas. Es por esto que algunas de las criaturas enfrentadas en los juegos evocan un sentido de compasión. Cuando se ven por primera vez, tu primer instinto podría ser eliminar estas amenazas lo más rápido posible, especialmente cuando aparecen como criaturas horribles con la intención de acabar contigo. Sin embargo, si profundizamos en sus historias, que a menudo son reveladas a través de varios archivos y el lore, comenzamos a entender los caminos trágicos que los llevaron a convertirse en estos monstruos, ya sea porque fueron transformados a la fuerza o impulsados por la pérdida de seres queridos. Sus historias pueden dejarte deseando que hubiera una manera de salvarlos o deshacer su sufrimiento. Por esta razón, en el video de hoy, indagaremos en las historias más trágicas de algunos de los enemigos y monstruos de Resident Evil. Número 10. Salvatore Moriau. Salvatore Moriau es uno de los antagonistas más desagradables que aparecen en Resident Evil Village. Él sirvió bajo las órdenes de la Madre Miranda, junto a Alcina Dimitrescu, Karl Heisenberg y Donna Beneviento. A diferencia de sus compañeros, Moriau es el más fuertemente mutado y rechazado, viviendo una vida solitaria en el embalse del pueblo, donde realiza experimentos. Muy poco se sabe sobre el pasado de Moriau. Lo que sí sabemos es que él proviene de una familia noble, aliada con las otras familias influyentes del pueblo. Se implica que los Moriau eran médicos, como lo demuestra la clínica en su embalse. La Madre Miranda lo reclutó para que la sirviera en su búsqueda para revivir a su hija Eva. El parásito Cadou, que apenas se unió a Moriau, causó severas mutaciones físicas y mentales, y a pesar de su función cerebral deteriorada y su grotesca apariencia, Miranda lo incluyó entre sus 4 casas. La mutación de Moriau lo obligó a tener que vivir cerca del embalse, donde desarrolló habilidades acuáticas. Su joroba y crecimientos tumorales lo hacían sentirse horrible, lo que lo llevó a usar una capa para ocultar sus deformidades. Él desesperadamente buscó la aprobación de la Madre Miranda y experimentó con los aldeanos, convirtiéndolos en licántropos. En Resident Evil Village, se nos cuenta que la Madre Miranda descubre que Rosemary, la hija de Ethan Winters y Mia Winters, podría ser un recipiente perfecto para Eva. Ella secuestra a Rosemary y le da a Moriau un frasco que contiene sus brazos para que los cuide. Moriau teme ser descartado si la ceremonia tiene éxito. Él conoce a Ethan durante una confrontación con los otros señores y luego intenta impedir que escape de su embalse usando sus enzimas para bloquear la salida. En la batalla subsiguiente, Moriau se transforma en una criatura monstruosa, pero finalmente es derrotado por Ethan. Durante su batalla, Moriau solo busca que la Madre Miranda lo vea y apruebe de él, y al mismo tiempo está quejándose del gran dolor que su mutación le causa. Sus últimas palabras son un grito desesperado pidiendo ayuda a la Madre Miranda antes de explotar. A pesar de sus esfuerzos, Ethan mata a la Madre Miranda y salva a su hija, sacrificándose en el proceso. La apariencia de Moriau es grotesca. Su piel es de color verde grisáceo pálido y tiene una joroba con crecimientos tumorales y ojos. Él posee manos y pies palmeados que lo ayudan a moverse mejor en su entorno acuático, así como también colmillos puntiagudos y branquias. Moriau utiliza una capa de cuerpo entero y una capucha adornada con una corona de huesos para ocultar sus deformidades. En su estado transformado, él se convierte en un monstruo semiacuático masivo que se asemeja a un pez y a una salamandra, con múltiples ojos y tumores en su espalda y una mandíbula que se divide en 4 partes. En cuanto a su personalidad, Moriau es débil, sumiso y desesperado por la aprobación, particularmente de la Madre Miranda. Generalmente, es despreciado por los otros señores y lucha con su baja inteligencia y comportamiento infantil, lo cual puede ser el resultado de la implantación del Cadou. A pesar de su credulidad, Salvatore demuestra cierta astucia, como cuando atrapa a Ethan con sus enzimas. Los poderes de Moriau incluyen manipular la masa enzimática, vomitar ácido y transformarse en una criatura ciclópea similar a un pez, capaz de saltar del agua y devorar a sus enemigos. Número 9. Alexander Ashford. Alexander Ashford, una vez miembro de la noble familia Ashford,
se convirtió en un monstruo debido a los retorcidos experimentos de sus hijos Alexia y Alfred Ashford. Alexander fue el sexto conde de la familia Ashford e hijo de Edward Ashford. A pesar de ayudar a su padre a estudiar el virus progenitor, Alexander carecía de habilidades destacadas en virología. Su experiencia residía en la ingeniería genética, que utilizó para intentar revivir la reputación de la familia Ashford. Obsesionado con la matriarca de la familia, Verónica Ashford, él combinó su ADN con el suyo propio y un gen para aumentar la inteligencia, creando los gemelos Alfred y Alexia. Alexia mostró una inteligencia extraordinaria, mientras que Alfred era solo ligeramente superior al promedio. Horrorizado por la forma en que los gemelos fueron creados y su desprecio por la humanidad, Alexander ocultó los registros de su creación en una cámara secreta. Alexia se obsesionó con el virus T. Verónica, con la intención de usarlo en sí misma y desatarlo sobre el mundo. Alexander, preocupado por sus planes, desarrolló el lanzador lineal, un arma diseñada para detenerla si fuera necesario. Alfred, resentido por su percibida inferioridad frente a Alexia, descubrió la verdad sobre su creación y capturó a Alexander. Él y Alexia utilizaron a su padre como sujeto de prueba para el virus T. Verónica. El virus mutó a Alexander en un ser monstruoso, quien luego fue conocido como Nosferatu, y fue encarcelado en una cámara secreta durante 15 años. Nosferatu fue liberado accidentalmente por Claire Redfield y Steve Bernstein. El monstruo los atacó en el helipuerto de la base, pero Claire logró matarlo apuntando su corazón expuesto. Su existencia trágica, como un experimento monstruoso y sin mente, terminó con un grito desesperado de liberación. El cuerpo de Nosferatu fue posteriormente recuperado por Alexia. Durante su confrontación final con Chris y Claire Redfield, el lanzador lineal que Alexander había creado fue utilizado para destruirla, vengando finalmente el sufrimiento de Alexander y terminando con la línea Ashford. Antes de su mutación, Alexander era un hombre egoísta, obsesionado con revivir la gloria de su familia. A pesar de esto, él mostró un lado más humano, temiendo la locura de su hija y desarrollando el lanzador lineal para prevenir sus planes de dominación mundial. Como Nosferatu, él se convirtió en una bestia sin mente, impulsada por la ira y la agonía, pero conservaba un fragmento de su humanidad, como se vio cuando persiguió a Claire y Steve después de escuchar los gritos de Alfred. Nosferatu poseía grandes apéndices en forma de tentáculos y podía expulsar un gas venenoso mortal. En Resident Evil The Darkside Chronicles era aún más feroz, con apéndices en forma de guadaña, la capacidad de escupir bilis y lanzar trozos de hielo y barriles explosivos. Su corazón expuesto seguía siendo un punto débil crítico. Número 8. Deborah Harper. Deborah Harper, la hermana menor de la agente del gobierno Helena Harper, tuvo un destino trágico debido a una serie de eventos desgarradores. Nacida el 10 de octubre de 1992, Deborah era 4 años menor que Helena. Después de la muerte de sus padres, Deborah mantuvo una personalidad enérgica y se convirtió en una estudiante universitaria, permaneciendo cerca de su hermana. En una ocasión, ella se encontró en una relación abusiva, la cual Helena terminó hiriendo gravemente al novio de Deborah. Este incidente convirtió a Helena en un objetivo de las manipulaciones de Derek C. Simons. 3 días antes de los eventos de Resident Evil 6, Deborah y Helena fueron capturadas por Simons y retenidas en un laboratorio bajo la catedral de Tal Oaks. Helena, desesperada por proteger a su hermana, rogó a Simons que liberara a Deborah, incluso ofreciéndose a sí misma a cambio. A pesar de la obediencia de Helena al asesinar al presidente bajo las órdenes de Simons, Deborah fue utilizada como sujeto de pruebas para el virus C. La familia, la organización de Simons, inyectó a Deborah con el virus C, esperando observar sus efectos en un cuerpo saludable. Inicialmente, no hubo cambios visibles y la abandonaron cuando Tal Oaks fue puesta en cuarentena. Poco tiempo después, Leon y Helena encontraron a Deborah en las profundidades de la catedral. Aunque se reunieron brevemente, la condición de Deborah se deterioró rápidamente. Leon tuvo que sujetar a Helena mientras observaban cómo Deborah se transformaba, cubierta por una extraña sustancia que se endurecía como una cáscara. El capullo de la crisálida se rompió, revelando una Deborah mutada y viscosa. Ada Wong entonces le disparó a Deborah en la cabeza con su ballesta. Helena se disculpó con su hermana, quien comenzó a mutar aún más y la empujó violentamente.
desencadenando una batalla con la Débora mutada. A pesar de las súplicas de Helena para que perdonaran a su hermana, Ada le recordó que Débora intentaba matarlos. Ellos intentaron escapar de las catacumbas en un carro de mina, pero Débora lo hizo chocar, dejando a Helena atrapada mientras Débora se acercaba para matarla. Leon y Ada actuaron rápidamente, rompiendo el apéndice restante de Débora, aturdiéndola y haciéndola tambalearse hasta caer por un precipicio. Helena agarró su mano, prometiendo vengarla, y luego dejó que Débora cayera a su muerte. Al final del juego, después de los incidentes de Tal Oaks y Langshan, Helena visitó la tumba de Débora, colocando flores en ella, después de vengar la muerte de su hermana al destruir a Simmons. Antes de su mutación, Débora era una joven alta, delgada y atractiva, con ojos verdes y cabello castaño claro. Después de la mutación, su apariencia se volvió grotesca, con piel verde pálida, venas rojas y apéndices similares a los de un arácnido brotando de su espalda. Débora mostraba una fuerza y agilidad aumentadas y un comportamiento perturbador e hipersexualizado. Inicialmente, Débora era una hermana despreocupada y cariñosa, a pesar de la fricción entre ella y Helena. En una nota final para su hermana, ella se disculpó y expresó su amor, lamentando los recuerdos desvanecidos de su relación. Número 7. Donna Beneviento. Donna Beneviento es una de las 4 señores que sirven bajo las órdenes de la Madre Miranda. A pesar de ser físicamente frágil y mentalmente enferma, Donna compensa a través de su hábil manipulación de alucinaciones, utilizando a su muñeca Angie para comunicarse e interactuar con el mundo. Donna era hija única y desarrolló un profundo miedo hacia los demás debido a una cicatriz en su rostro. Su padre creó una muñeca llamada Angie para hacerle compañía, lo que llevó a la obsesión de Donna con las muñecas y su forma única de hablar solo a través de ellas. Este comportamiento sugería una forma de trastorno de identidad disociativo. Después de la muerte de sus padres, Donna se aisló en la finca de su familia, la Casa Beneviento, dedicando su tiempo a hacer muñecas. La Madre Miranda adoptó a Donna y experimentó con ella usando el parásito Cadou y la megamiseta, con la esperanza de encontrar un recipiente para su hija fallecida Eva. Aunque Donna se adaptó al parásito, su inestabilidad mental la consideró inadecuada como recipiente. No obstante, Miranda permitió que Donna conservara su hogar y su estatus entre los 4 señores. Donna utilizó sus habilidades para controlar alucinaciones, y debido a su mutación, ella puede secretar una feromona que puede controlar las plantas infectadas con la megamiseta para atormentar a sus víctimas. Ella vivía aislada en su finca, usando sus poderes para controlar el valle y sus habitantes. Cuando Miranda descubrió a Rose Winters, un posible recipiente para Eva, ella dividió las partes del cuerpo de Rose entre los señores. Donna recibió una parte de Rose para custodiar. Durante una reunión con los otros señores, Donna, hablando a través de Angie, observó cómo Ethan Winters fue forzado a enfrentar licántropos y trampas. Después de que Ethan derrotara a Alcina Dimitrescu, él se aventuró a la Casa Beneviento para recuperar la parte del cuerpo de Rose. Donna usó sus alucinógenos para hacer que Ethan viera a su esposa Mia y lo obligó a enfrentar una serie de rompecabezas y encuentros aterradores, incluyendo una grotesca criatura llamada el bebé. Durante toda la prueba de Ethan, Donna lo atormentó a través de Angie, explotando sus miedos y recuerdos. Eventualmente, Ethan luchó hasta llegar a Donna, quien usó sus muñecas para atacarlo. Ethan apuñaló a Angie múltiples veces, solo para darse cuenta de que había estado luchando contra la propia Donna. Al morir, el cuerpo de Donna se calcificó y se desmoronó en polvo, y Ethan recogió el frasco de Rose. El poder principal de Donna era controlar muñecas e inducir alucinaciones poderosas a través del polen alucinógeno. Ella confiaba en su inteligencia para manipular y atormentar a sus víctimas, usando sus miedos más profundos en su contra. La inestabilidad mental y debilidad física de Donna la hicieron depender de sus poderes en lugar de la confrontación directa. Donna vestía ropa de luto y tenía una cicatriz en la cara con un absceso mutado que era el Cadou en su ojo derecho. A pesar de sus acciones sádicas y malévolas, hubo destellos de su humanidad, como cuando aconsejó a su jardinero plantar flores que le permitieran ver a su esposa fallecida. Sin embargo, su destino final fue trágico, ya que su obsesión con las muñecas y su enfermedad mental la aislaron del mundo, llevándola a su muerte a manos de Ethan Winters. Número 6. Rachel Foley. Rachel Foley, una agente de la Comisión Federal de Bioterrorismo o FBC, se embarcó en una misión que finalmente
la llevaría a su trágica muerte y horrorosa transformación. Conocida por su actitud optimista, la historia de Rachel es una de valentía, resistencia y desgarradora pérdida. En 2005, Rachel y su compañero Raymond Bester fueron enviados al Queen Zenobia, un barco que había desempeñado un papel clave en un ataque terrorista en Terra Grigia, unos años antes. Su misión era investigar y reunir pruebas relacionadas con el ataque. Sin embargo, la misión se volvió rápidamente peligrosa. Rachel y Raymond se separaron debido a la complejidad de sus tareas, con Rachel dirigiéndose a la parte trasera del barco. Durante su investigación, Rachel descubrió baba cayendo de los ductos y fue emboscada por una criatura Us. A pesar de dispararle varias veces, la criatura continuó persiguiéndola. Rachel logró evadirla y entró en un pasillo lleno de más criaturas. Después de quedarse sin munición, ella arrojó su arma y huyó hacia un ascensor, donde otro Us la atacó, hiriéndola gravemente en su pierna. En un intento final por sobrevivir, Rachel se encerró en la sala de investigación. En esa sala de investigación, ella fue dominada por otro Us, que se alimentó de sus fluidos corporales y la infectó con el virus Teavis. Jill Valentine, otra protagonista clave, llegó justo a tiempo para presenciar cómo Rachel perdía el conocimiento después de ser arrojada contra una ventana. La misión de Rachel, que había temido desde el principio, terminó en tragedia cuando el virus se apoderó de ella. Poco después de que Rachel cayera en coma, el virus Teavis la mutó en una forma única y horrorosa de Us. Jill regresó a la sala de investigación para encontrar el cuerpo de Rachel desaparecido, solo para ser atacada por la mutada Rachel. A pesar de recibir graves daños, la forma mutada de Rachel continuó reapareciendo y atacando, mostrando una alarmante resistencia a los disparos. Jill y su compañero Parker Luciani enfrentaron a Rachel varias veces, hasta que parecía estar destruida permanentemente cuando el Queen Zenobia explotó. Rachel era conocida por su personalidad optimista y alegre, que contrastaba fuertemente con la dura realidad de su mundo. Ella era solidaria y alegre, a menudo desabrochando su traje táctico de la FBC para revelar su escote, lo que complementaba su animada personalidad. A pesar de su confianza exterior, Rachel albergaba profundos temores sobre la misión. Sus entradas del diario revelaron su resistencia y pesimismo, temiendo que la misión pudiera ser la última. El miedo de Rachel no estaba infundado. Su misión estuvo llena de horror y dolor, desde perder un ojo hasta sentir su cuerpo mutar. Ella describió su experiencia en su diario, notando el dolor intenso de la división de su brazo derecho y la visión de sus propios huesos. A pesar de sus temores y la agonía que soportó, Rachel continuó luchando por sobrevivir. Este triste personaje era una mujer joven con cabello rubio, a menudo cubriendo parcialmente sus ojos. Tenía una tez saludable, clara pero ligeramente bronceada. Su traje táctico de la FBC estaba desabrochado alrededor de su cintura, revelando su gran escote, lo que complementaba su alegre y confiada personalidad. También llevaba una funda en el muslo para su arma, lista para la acción a pesar de sus reservas sobre la misión. Número 5. Steve Burnside. Steve Burnside era un joven prisionero enviado a la isla Rockford junto a su padre. Su padre, un empleado de la corporación Umbrella, fue atrapado vendiendo secretos de la empresa, lo que llevó a su encarcelamiento. Trágicamente, la madre de Steve fue asesinada durante su captura. Steve y su padre fueron retenidos en la prisión de la isla Rockford hasta que un ataque bioterrorista por parte de HCF causó un brote del virus T, convirtiendo la isla en una pesadilla. Durante su escape, Steve y su padre se separaron, pero Steve logró sobrevivir al ataque inicial de los zombies y pronto se encontró con Claire Redfield. Confundiéndola con un zombie, Steve la atacó, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Ellos decidieron trabajar juntos para encontrar una forma de salir de la isla, y Steve inicialmente dejó a Claire para encontrar un avión, pero luego se reunió con ella en la sala de monitoreo, donde descubrió que su hermano, Chris Redfield, estaba bajo la vigilancia de Umbrella. La naturaleza impulsiva y temeraria de Steve lo llevó a varias situaciones peligrosas. Él reclamó imprudentemente las Gold Luggers, activando una trampa que Claire tuvo que desactivar. A pesar de estos desafíos, Steve salvó la vida de Claire varias veces, notablemente de un Bandersnatch, demostrando su valentía y creciente apego hacia ella. El momento más desgarrador ocurrió cuando Steve encontró a su padre, ahora convertido en un zombie. Paralizado por el shock e incapaz de actuar, él observó con horror cómo su padre se acercaba a Claire. En un momento desesperado, Steve disparó a su padre,
para salvar a Claire, una decisión que lo dejó emocionalmente destrozado. Steve le confesó a Claire sobre su pasado, explicando cómo la traición de su padre llevó a su encarcelamiento y la muerte de su madre. Después de escapar de la isla Rockford en un avión que fue puesto en piloto automático por Alfred Ashford, la pareja se estrelló en la instalación de la Antártida. Allí enfrentaron nuevos horrores, incluido un vengativo Alfred y el monstruoso Nosferatu. A pesar de los peligros, la determinación de Steve de proteger a Claire nunca flaqueó. Su intento de escape fue frustrado por Alexia Ashford, quien inyectó a Steve con el virus T. veronica, causándole una mutación en una forma monstruosa. En su estado transformado, Steve atacó a Claire con un hacha gigante. Sin embargo, un momento de lucidez le permitió liberarse del control del virus lo suficiente como para salvar a Claire de uno de los tentáculos de Alexia, sacrificándose en el proceso. En sus momentos finales, Steve volvió a su forma humana y confesó sus sentimientos a Claire, expresando su amor y gratitud por su compañía. Él sucumbió a sus heridas a la tierna edad de 17 años, dejando a Claire con el corazón roto. El cuerpo de Steve fue recogido por HCF para extraer el virus T. veronica. Albert Wesker, un prominente antagonista en la serie Resident Evil, insinuó a Chris Redfield que Steve podría ser revivido, atormentando a Claire y Chris con esta posibilidad. En los años posteriores a su muerte, la historia de Steve continuó impactando a quienes lo rodeaban. Albert Wesker más tarde usó una muestra del virus T. veronica del cuerpo de Steve para ayudar a la hija enferma de Javier Hidalgo, Manuela, a cambio de dinero y poder. Steve era un joven con cabello castaño y un comportamiento juvenil y rebelde. A pesar de su imprudencia e impulsividad iniciales, él mostró un notable coraje y lealtad, especialmente hacia Claire. Su viaje de ser un prisionero asustado y reacio a un héroe autosacrificado subraya la profundidad de su carácter. El trágico final de Steve destaca las duras realidades del universo de Resident Evil, donde incluso los individuos más valientes y desinteresados pueden caer víctimas de los horrores del bioterrorismo. Número 4. Curtis Miller. La historia de Curtis Miller en Resident Evil de Generación es un desgarrador relato de pérdida, venganza y transformación trágica. Una vez un amoroso hombre de familia y dedicado científico, la vida de Curtis tomó un oscuro giro después del incidente de Raccoon City. Curtis Miller era un investigador en la corporación Will Pharma en 2005. Su carrera se desplomó cuando se opuso agresivamente al programa de vacunación contra el virus T de Will Pharma, lo que llevó a su despido y arresto. El verdadero catalizador de su caída en desgracia fue el incidente de la destrucción de Raccoon City, que cobró la vida de su esposa e hija. Esta devastadora pérdida llevó a Curtis a buscar la verdad y responsabilizar a los Estados Unidos por la catástrofe. Nacido y criado en Hartville, Curtis se involucró profundamente en el activismo contra el bioterrorismo. Él se unió a TerraSafe para protestar contra Will Pharma, pero sus medidas extremas y amenazas violentas lo llevaron a su expulsión del grupo. Curtis se convirtió en un chivo expiatorio utilizado por Will Pharma para desviar la atención de sus actividades ilegales. El viaje de venganza de Curtis alcanzó su clímax cuando se infiltró en el laboratorio de investigación de Will Pharma. Una bomba detonó y él se infectó con el virus G, probablemente proporcionado por Frederick Downing. A pesar de los esfuerzos de su hermana Angela por salvarlo, Curtis sucumbió al virus y comenzó una horrible transformación. A medida que mutaba, Curtis perdió el sentido de sí mismo y atacó a un escuadrón de marines fuertemente armados. En su forma monstruosa, impulsado por el deseo instintivo del virus G de reproducirse, se volvió contra Angela. Leon S. Kennedy intervino deteniendo temporalmente a Curtis al aplastarlo con un andamio de metal. Sin embargo, la mutación de Curtis continuó, volviéndose aún más grotesca. En un breve momento de lucidez, Curtis vio una foto de su familia y urgió a Angela a huir, expresando su deseo de no hacerle daño, pero al perder nuevamente su humanidad, atacó y Leon le disparó, lo que provocó que Curtis soltara a Angela y cayera hacia su muerte. Antes de la tragedia, Curtis era un esposo, padre y hermano mayor devoto. Era amable y honorable, consolando a su hermana Angela y apoyando a su familia. Sin embargo, la pérdida de su familia lo consumió con dolor y una búsqueda implacable de verdad y justicia, volviéndolo agresivo y combativo. Antes de su transformación, Curtis era un hombre bien cuidado con cabello oscuro corto, usualmente vestido con un atuendo profesional. Después del incidente de Raccoon City, él adoptó un aspecto más rudo,
con el cabello largo y un abrigo verde oscuro. Tras la mutación, Curtis se convirtió en un monstruo grotesco, con un enorme ojo en su hombro, brazos alargados y manos con garras, similar a la transformación de William Birkin, pero con un aspecto más reptiliano. Número 3. La familia Baker. La historia de la familia Baker en Resident Evil 7 es profundamente trágica, llena de horror y pérdida, al caer víctimas de la influencia manipuladora y destructiva de Evelyn. Antes de la llegada de Evelyn, los Baker eran una familia amorosa y cariñosa. Jack y Margaret Baker eran conocidos por ser personas de buen corazón, a menudo ayudando a extraños en necesidad. La familia tenía una larga historia de servicio militar, evidente por los numerosos recuerdos y condecoraciones en su hogar. Sin embargo, la familia tenía sus problemas. Lucas Baker exhibió un comportamiento antisocial, probablemente derivado de problemas infantiles, y Joe Baker eligió vivir una vida apartada del resto de la familia. A pesar de estas disfunciones menores, los Baker eran generalmente una familia tranquila y unida. Todo cambió cuando Evelyn, un arma biológica con la capacidad de controlar mentes, infectó a los Baker. Su deseo de tener una familia la llevó a manipular y dominar a los Baker, convirtiéndolos en individuos sádicos, violentos y caníbales. La familia, que una vez fue amorosa, se convirtió en una pesadilla, con comportamientos erráticos y peligrosos, especialmente hacia los intrusos. Jack y Margaret, bajo el control de Evelyn, se volvieron inestables y a menudo peleaban violentamente, solo para reconciliarse poco después. Zoe y Lucas, quienes eran sus hijos, fueron afectados de manera diferente. Zoe resistió el control de Evelyn, aislándose del resto de la familia y ayudando a cualquier sobreviviente con el que pudiera contactar. En contraste, Lucas abrazó sus tendencias psicópatas, disfrutando de la tortura y manipulación de cautivos, participando plenamente en las actividades horribles de la familia. El retorcido deseo de Evelyn de tener una familia la llevó a controlar y corromper a los Baker. Ella hizo que Jack, Margaret y Lucas fueran sus protectores, obligándolos a secuestrar y aterrorizar a otros para expandir su familia. Jack, infectado y enloquecido, se volvió ferozmente protector de su papel como padre de Evelyn, al punto de intentar matar a Ethan Winters, a quien Evelyn quería como su nuevo papá. Mia Winters, asignada como cuidadora de Evelyn durante una misión de escolta, también fue infectada y manipulada para formar parte de la familia como la madre de Evelyn. A pesar de su conocimiento de los poderes de Evelyn y sus intentos de contener la situación, Mia sucumbió a la infección, volviéndose violenta y sádica. Sin embargo, su profundo amor por su esposo Ethan permaneció y luchó contra el control de Evelyn cuando se vio obligada a atacarlo. Joe Baker, en gran medida no afectado por los eventos que plagaron a su familia, vivía una vida apartada. Su profundo amor por su familia fue evidente cuando descubrió a su sobrina Zoe en un estado de deterioro. Él la protegió ferozmente de las criaturas de Mo y las fuerzas de Blue Umbrella enviadas para rescatarla, mostrando su lealtad y amor duraderos. Número 2. Hilda Hidalgo. La historia de Hilda Hidalgo es una de amor, desesperación y transformación trágica. Como esposa de Javier Hidalgo y madre de Manuel Hidalgo, la vida de Hilda dio un giro dramático cuando contrajo una enfermedad fatal, nativa de su región en América del Sur, alrededor de 1991. Años después, Albert Wesker ofreció a Javier el virus T como una posible cura para la enfermedad de Hilda. Inicialmente, el virus pareció hacer milagros, destruyendo las células cancerosas en su cuerpo y restaurando su fuerza. Sin embargo, después de 2 meses, el virus resultó ser contraproducente, causando un rápido deterioro en la salud de Hilda y transformándola en una criatura monstruosa y anfibia. A pesar de su mutación, Hilda conservó suficiente humanidad para reconocer a su esposo e hija, absteniéndose de atacarlos. El sonido de Manuela cantando una canción de cuna familiar incluso calmaba al monstruo, indicando una conexión persistente con su antiguo yo. Javier mantuvo a la mutada Hilda en una habitación especial, escondiéndola del mundo exterior. En 2002, durante un brote del virus T en el pueblo de Mixcoac, Hilda fue liberada de su confinamiento. Leon S. Kennedy y Jack Krauser se encontraron brevemente con ella, presenciando su forma monstruosa, arrastrando el cadáver de un guía a través de un agujero. Más tarde, apareció observando a Manuela en una iglesia, antes de enfrentarse a Leon y a Krauser en una batalla. La mutación de Hilda le otorgó poderosas habilidades, incluyendo largos tentáculos, la capacidad de escupir fluidos ácidos, una gran fuerza y la capacidad de lanzar proyectiles óseos mortales desde su cola. Su nueva biología
estaba principalmente adaptada para un entorno acuático, pero también podía luchar eficazmente en tierra. Inicialmente, todo su cuerpo era vulnerable al daño, pero con el tiempo, su piel se endureció, volviéndose a prueba de balas y tornándose de un color entre rojo y naranja, reflejando su ira. Sin embargo, esta transformación también expuso puntos vulnerables en su rostro y cuello deformados que Leon y Krauser atacaron en su batalla final. Durante la intensa confrontación, Hilda atacó con una furia implacable, incluso empalando a Krauser con las lanzas óseas. A pesar de su forma monstruosa, surgió un momento de claridad mientras yacía moribunda. Ella derramó una lágrima y se despidió de su hija, indicando un fugaz regreso de su humanidad antes de sucumbir a sus heridas. La transformación de Hilda fue el resultado directo del virus T experimental, posiblemente la variante TJCCC203, diseñada para curar el cáncer, pero que finalmente resultó contraproducente. Número 1. Lisa Trevor. La historia de Lisa Trevor en Resident Evil es un relato inquietante de secuestro, experimentación y transformación trágica. Su vida, alterada para siempre por los despiadados experimentos de Umbrella, y subraya los horrores de la investigación de armas biológicas y el profundo sufrimiento de sus víctimas. Lisa Trevor nació alrededor de 1953, hija de George y Jessica Trevor. George, un arquitecto quien fue encargado de diseñar la elaborada mansión Spencer en las montañas Arklay. En noviembre de 1967, el trabajo de George llevó a la familia Trevor a ser invitados a quedarse en la mansión. Sin embargo, al llegar, Jessica y Lisa fueron detenidas por guardias de seguridad bajo las órdenes del Dr. Oswald Spencer. Ellas fueron llevadas a una caverna subterránea donde se les inyectaron diferentes cepas del recién descubierto virus progenitor como parte de los experimentos de eugenesia de Spencer. El cuerpo de Jessica rechazó el virus, lo que llevó a su ejecución. Lisa, sin embargo, reaccionó de manera diferente. Su cuerpo comenzó a mutar, desarrollando una fuerza sobrehumana y habilidades regenerativas. Aunque su estado mental se deterioró, durante los días siguientes, Lisa fue sometida a más experimentos, durante los cuales se volvió cada vez más inestable. Cuando un empleado de Spencer se hizo pasar por Jessica en un intento de pacificar a Lisa, ella reaccionó violentamente, creyendo que la mujer había robado la cara de su madre. Durante los siguientes 28 años, Lisa fue mantenida en cautiverio bajo la mansión Spencer y posteriormente en el laboratorio Arklay. Su existencia se mantuvo en secreto, conocida solo por unos pocos investigadores. Durante este tiempo, el estado mental de Lisa continuó deteriorándose y a menudo se la mantenía encadenada a su cama. Ella fue utilizada extensamente en la investigación de armas biológicas, particularmente por el Dr. William Birkin. En 1988, un intento de implantar un parásito de tipo Némesis alfa en ella fracasó, ya que su sistema inmunológico destruyó el organismo. Este incidente restauró parcialmente su conciencia, haciéndola una mayor amenaza para quienes la rodeaban. En 1995, después de que Lisa matara a 3 investigadores, los ejecutivos de Umbrella ordenaron su ejecución. Debido a sus habilidades regenerativas, el Servicio de Seguridad de Umbrella la declaró muerta solo después de esperar 3 días. Sin embargo, Lisa sobrevivió y vivió en las montañas Arklay, convirtiéndose en una recluida. En mayo de 1998, tras un brote del virus T en el laboratorio Arklay, el territorio de Lisa se expandió para incluir la mansión Spencer y sus alrededores. Ella construyó una casa a partir de una cabaña cerca de la mansión, utilizando los túneles bajo la propiedad para moverse. Durante los eventos del incidente de la mansión, Lisa atacó a varios miembros del Servicio de Tácticas Especiales y Rescate del Departamento de Policía de Raccoon. En un encuentro culminante, Lisa finalmente recuperó los restos de su madre, enterrados en un ataúd de piedra, y saltó hacia un abismo con su cráneo. Poco después, en el caos de la autodestrucción de la mansión, ella se encontró con el Dr. Albert Wesker, reconociéndolo como uno de sus torturadores. A pesar de sus intentos de vengarse, Wesker escapó y Lisa fue aplastada por un candelabro que caía mientras que la mansión explotaba. Antes de su secuestro, Lisa era una joven normal. Después de su mutación, se convirtió en una figura grotesca, con tentáculos poderosos, la capacidad de escupir fluidos ácidos y una inmensa fuerza. Su nueva biología se adaptaba tanto a entornos acuáticos como terrestres. Su apariencia incluía un rostro severamente deformado y materia cerebral expuesta,
convirtiéndola en una figura verdaderamente trágica y aterradora. ¡Hey! Aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.